Pues lo que vamos a hacer es ampliar las contraindicaciones para el ejercicio, digamos, a las que son más graves, que son todas las contraindicaciones del aparato cardiovascular, ¿vale? Porque otro tipo de contraindicaciones para el ejercicio pues son más relativas o son más subsanables. El problema que tiene no detectar a tiempo una contraindicación del aparato cardiovascular es que puede haber un problema serio que incluso conlleve la muerte del propio deportista. Entonces vamos a ir mirando todos estos problemas y viendo cómo se pueden detectar y, en su caso, qué contraindicaciones tienen para el ejercicio. Debo decir que a mí personalmente no es un tema, este tema, aunque lo hemos llamado contraindicaciones para el ejercicio, mi punto de vista del ejercicio es justo el contrario. Soy un convencido de que el ejercicio lo que hace es siempre ayudar a las patologías. Lo que pasa es que hay que encontrar el punto en el cual el ejercicio ayuda, no el punto en el cual el ejercicio puede ser un problema. Por eso lo que decimos la contraindicación para el ejercicio. Supongo que nadie a día de hoy, no aquí, de la cual estoy convencido, sino fuera, ya prácticamente nadie duda de los beneficios que tiene el ejercicio físico para la salud. Supongo que en el simposio de hoy y en muchas reuniones y en su propio conocimiento y formación, pues conocen muy bien que la actividad física es una de las acciones que hace que el ser humano hace y que contribuyen a su salud, ¿vale? A su salud a nivel global y especialmente para una serie de patologías que todos conocemos. Ni que decir tiene pues toda la patología cardiovascular, la diabetes, las hiperlipemias. Para todo esto el ejercicio ha demostrado claramente su beneficio. Pero igual que esto lo sabemos ahora, no siempre se ha sabido que el ejercicio es bueno para la salud. De hecho, son datos relativamente recientes. Y ahora les voy a contar un par de ejemplos para que vean. El primer ejemplo que les quiero contar me voy a ir al siglo XIX. Y es en Londres, cerca de Londres. Entonces, en aquella época, el infarto de miocardio era una patología que aquellos que sobrevivían prácticamente estaban condenados a morir en poco tiempo. ¿Por qué? Porque el tratamiento que se seguía entonces, y estamos hablando de Londres, probablemente la ciudad más evolucionada y más adelantada de su época desde el punto de vista de salud, el tratamiento que se seguía entonces era reposo absoluto. Después de tener el infarto lo metían en su casa, en la cama, y no le dejaban moverse. En un periodo de entre 3 y 6 meses. Probablemente no le dejaba moverse hasta que se moría, porque como ustedes podrán comprender, una persona que esté 6 meses en cama, pues aunque no tenga infarto, lo va a pasar mal y cada vez peor. Entonces, este era el tratamiento que se recomendaba. Pero hubo un caso que lo reflejó el médico, el doctor Heberden, lo reflejó en un artículo que escribió en la revista del Colegio de Médicos de Londres, en el cual uno de sus pacientes, que había tenido infarto, al contrario de todo lo que hacían los demás pacientes o la evolución de los demás, cada día estaba mejor. Y hacía exactamente lo mismo. Estaba en su casa, reposo absoluto, en la cama, sentado, su familia vigilante, no le dejaba moverse. Y según veía su evolución, empezó a preguntarse o empezó a ver que no era normal que este hombre cada vez estuviera mejor. El caso es que cuando ya se había ganado su confianza, le empezó a preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué hacía? Porque no era normal. Entonces, el paciente, una de esas veces que estaba solo, le contó el secreto. Le dijo, mire usted, es que todos los días a las 12 de la mañana mis hijos se han ido a trabajar y mi mujer es las horas que aprovecha para ir al pueblo, pues para comprar el pan, la harina, lo que fuera. Entonces, en esa hora y media que yo estoy solo, me voy fuera a pasear y a cortar un poco de leña. Y eso lo hago todos los días. Y se lo contó, ¿vale? Entonces, lógicamente, al ver esto,
El médico lo escribió como caso. Entonces, es como el antes y el después. Es la primera evidencia que tenemos de cómo la actividad física mejora una patología que entonces era prácticamente mortal. A partir de ese momento, pues ya le empezó a dar más libertad, que empezara a hacerlo, y tenemos esa primera, digamos, experiencia. A partir de ahí, hasta el día de hoy, se han hecho miles de estudios incluso multicéntricos, con miles de personas. Uno de los más interesantes que se ha hecho fue en Londres, en el transporte de los autobuses, estos de 2 plantas. Bueno, pues se comparó la incidencia que había de enfermedad coronaria entre los conductores y los revisores. Los revisores tenían que estar durante todo su horario de trabajo subiendo y bajando de un piso a otro y yendo a cobrarle a las personas. Y los conductores estaban sentados todo el tiempo. Esto se hizo en los años 70. Bueno, pues se vio que la incidencia de enfermedad coronaria en los conductores prácticamente doblaba la incidencia de la enfermedad coronaria en los revisores. De aquí, este fue un estudio que también dio mucha información y marcó un antes y un después para relacionar la enfermedad coronaria con la actividad física. ¿Vale? Pues en virtud de todo esto, a partir de los años 60, es cuando por fin la Organización Mundial de la Salud ya saca una directiva en la cual recomienda la actividad física dentro del programa de recuperación de los enfermos cardíacos que han tenido un infarto o angina. Es a partir de esos años, con lo cual esto decía relativamente reciente, hace poco más de 50 años, es cuando realmente se da el ok a nivel oficial de la relación entre la actividad física y la salud. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, está muy claro que la actividad física beneficia a la salud, pero en todos los casos, a cualquier intensidad, a cualquier nivel. Bueno, pues lo que se está viendo es que hay una dosis de ejercicio a partir de la cual esa intensidad extrema y sobre todo en personas que tienen una patología subyacente que puede ser no conocida, puede ser contraproducente. ¿Vale? Entonces, sí, actividad física para la salud a una intensidad moderada, submáxima, perfecto, todos los parabienes, pero hay cierto nivel de intensidad que puede ser perjudicial. Ya digo que no para todo el mundo, pero sí para aquellas personas que tienen una patología subyacente. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema de la patología subyacente que puede no estar detectada? ¿He sido yo? El problema es que en algunos casos, no muchos, pueden llevar a una reacción que es, bueno, pues tiene la definición es difícil, es una reacción que puede llegar hasta la propia muerte del atleta. ¿Qué ocurre? Que en algunos casos, en un porcentaje de esta muerte súbita, la muerte súbita es el primer síntoma que da esa patología que tiene el sujeto de base. Es la primera vez que da un síntoma y el primer síntoma es la muerte, con lo cual es terrible. Entonces, es una situación que, debido a su importancia, pues cada vez se están haciendo más estudios. Concretamente, por dar datos de España, en Estados Unidos dicen que hay hasta 300.000 muertes al año, muertes súbitas, no todas relacionadas con el ejercicio. Puede haber muerte súbita de una persona que está en su casa durmiendo, pero también es muerte súbita. Realmente lo que marca, por decir un extremo, lo que marca que algo sea muerte súbita es que se muera dentro de la hora siguiente a que ha tenido el primer síntoma. Por ejemplo, que se ha mareado, pues tiene 1 hora. Si se muere a las 24 horas, no es muerte súbita, es otra cosa. Entonces, en el deporte se considera que es muerte súbita en el deporte cuando muere en la actividad deportiva o hasta 1 hora después de haber finalizado el deporte, la actividad deportiva. Entonces, se considera muerte súbita del deporte. Bueno, en el caso de España hay un registro nacional de muerte súbita. Entonces, en el registro nacional que se ha hecho, los últimos datos, se siguen cogiendo datos de forma continua, pero en el estudio que se hizo
año 95 al 2007, en este estudio se vieron que había documentados 180 casos en España, lo cual da una media de 15 a 20 casos al año de muerte súbita relacionada con el deporte, ¿vale? ¿Qué le ocurre a esto de la muerte súbita? Pues que, como pongo aquí, pues es un evento trágico que afecta a la familia, al propio club deportivo, a todos los compañeros, al propio equipo médico que está atendiéndolo. Es una situación dura. Tiene mucho impacto porque a veces ocurre en deportistas muy conocidos. Incluso a veces ocurre durante la retransmisión de un evento que pueden estar viendo los millones de personas, con lo cual la repercusión en la sociedad es muy elevada, ¿vale? La gente dice, es que no se podía haber prevenido. ¿Por qué? Porque pensemos que la sociedad está convencida y piensa que un deportista es como el top de la salud. ¿Cómo una persona de 26 años, deportista, vida sana, en peso, con una dieta adecuada, puede pasarle esto? Eso es difícil de que las personas lo puedan entender. Por eso es un problema terrible, porque de repente alguien puede pensar, pues esto del deporte no es tan bueno. No, no tiene nada que ver. Entonces, volviendo a esto, lo que se ha visto es que de estos 180 casos, como ven, la mayoría, el 75%, son consecuencia de enfermedad coronaria, la angina de pecho, la enfermedad de las arterias coronarias, que esta me referiré al final. Y hay otro popurrí de muchas causas que justifican el 25% de esas muertes súbitas por el deporte en España. Esta diapositiva, que salió en la Revista Española de Cardiología en el año 2012, es muy gráfica y quiero que la memoricemos porque esto ahora nos va a llevar a lo siguiente. Si se fijan, abajo, perdón, estoy con es que es el de arriba, el proyector. Si se fijan, aquí abajo está la edad y aquí no lo tengo entrenado. Aquí abajo tenemos la edad y aquí tenemos el de riesgo por enfermedad coronaria, ¿vale? Si nos fijamos aquí, en la edad joven, adultos y adolescentes, como ven aquí hasta los 30 años, vamos a poner aquí un corte a los 35. Si se fijan aquí, las causas de muerte súbita son causas que tienen que ver con la miocardiopatía, con las miocarditis, con las cardiopatías congénitas, con la fibrilación ventricular. Todas estas causas justifican esto, que como ven la incidencia es muy baja. ¿Qué ocurre cuando aumentamos la edad? Cuando aumentamos la edad, a partir de los 35, como ven, el aumento del riesgo de muerte súbita en el deporte aumenta. Pero aquí ya, fíjense la causa, cardiopatía isquémica, es la principal causa. ¿Lo ven? Entonces, según la edad del deportista, tenemos que estudiar unas causas o las otras y tenerlo en cuenta a la hora de decirles la intensidad de ejercicio, etcétera, que tienen que hacer. Bueno, esto es lo mismo de antes, pero en un estudio americano donde vienen las causas de muerte súbita. Y aquí les he puesto esto para que vean la incidencia por 1000 casos al año en función de la edad. Como ven, la muerte súbita aumenta con la edad. También es cierto que en los casos de los niños, pues como salen los periódicos, todos tenemos en la retina pues la muerte de algún futbolista, o incluso cuando sale niño jugando al baloncesto en un instituto, eso, el impacto que tiene es muy grande. No es lo mismo pues cuando ocurre en estas edades, ¿vale? Entonces, como vemos, es un problema serio y tenemos unas causas, ¿vale? Esas causas, ¿cómo podemos encontrar esas causas? Porque lo más importante de la muerte súbita es detectar las causas antes que pase, porque una vez que las tiene,
si no las hemos detectado, puede ser hasta incluso el primer síntoma. Entonces, tenemos que conocerlas y cuando las conozcamos, tenemos que saber hasta dónde puede llegar a nivel del ejercicio, que es lo que quiero comentar hoy. ¿Qué tipos de ejercicio pueden hacer estas personas con patologías cardíacas? Bueno, primero voy a decir una clasificación de ejercicio y después, cuando vayamos viendo las distintas patologías, vamos a ver hasta dónde pueden llegar los deportistas que ustedes tengan, porque no quiere decir que no lo puedan hacer, pero hay que ponerles limitación. Desde el punto de vista sanitario, ustedes tendrán muchísimas clasificaciones de tipo de ejercicio. Son expertos en ejercicio, entonces tienen muchas clasificaciones, pero la que yo les voy a contar es una clasificación que hizo Michel en el año 94 del Colegio Americano de Cardiología y que es la que más se utiliza dentro del mundo sanitario, en los servicios de cardiología, en los hospitales. Esa es una clasificación de deporte, de ejercicio. Entonces, lo que hace es, por un lado, clasifica los ejercicios según su intensidad, alta, moderada o baja, o según el tipo de esfuerzo, estático o dinámico. El ejercicio dinámico, pues ya saben perfectamente cuál es, el ejercicio de grandes grupos musculares, ejercicio aeróbico, etcétera. Y el ejercicio estático, pues es el ejercicio con una contracción isométrica mantenida. La repercusión que tiene un ejercicio y otro sobre el corazón es distinta, ¿vale? Cuando una persona hace un ejercicio isométrico, al aumentar la tensión de todos los músculos, le estamos haciendo una sobrecarga de presión al corazón. El corazón, cuando bombea la sangre, tiene que vencer más presión fuera. Y cuando hacemos un ejercicio de resistencia, lo que interesa es que llegue mucho flujo sanguíneo a los músculos para que le llegue oxígeno. Entonces, es más una sobrecarga de flujo, de volumen. Que el corazón lo adapta y lo lleva perfectamente. No estoy diciendo que sea patológico, simplemente que lo tiene que vencer y lo vence, ¿vale? Pues ya tenemos estos dos tipos de ejercicio y la intensidad. Esta es la clasificación de Michel. Entonces, como pueden ver aquí, tienen el componente estático, isométrico, bajo, moderado y alto, y aquí tiene el componente dinámico, bajo, moderado y alto. Como ven, en esta clasificación, esto con que pongan clasificación de Michel, les salen las primeras miles de búsquedas, es esto, o sea, es fácilmente encontrable. Entonces, clasifica los ejercicios y los deportes en función de este componente. Y si se fijan arriba, en dinámico pone A, B y C, y en estático pone 1, 2 y 3. ¿Qué significa esto? Significa que, como ahora después les diré, cuando una persona tiene una estenosis mitral severa, solo puede hacer ejercicios de tipo 1A, que son estos que pone aquí, más aquellos que podríamos actualizar esta lista o que ustedes consideren que puede ser un 1A. ¿Vale? ¿Cuál es el culmen de máximo esfuerzo y que muchas veces la patología cardíaca lo limita? Pues el 3C, que es estático alto y dinámico alto. Ejemplo, piragüismo, ciclismo, remo. Entonces, estos deportes, el 3C, digamos, cuando hay patología cardíaca, serían los más alejados. Estaríamos aquí, fundamentalmente. Cuando tenemos patología cardíaca, sobre todo aquí, y cuando no hay patología cardíaca, se puede hacer cualquiera de ellos, ¿vale? Esto es una tabla, está bastante aceptada, eso no quita que algún deporte alguien no pueda discutir o decir, oiga, ¿y este por qué está aquí y no está allí? Pues se puede discutir, no es un tema cerrado, lo que pasa es que ya muchos años y está bastante aceptada. Entonces, ya digo, tenemos por un lado patología cardíaca y por otro lado tenemos esta clasificación de deportes. ¿Qué hacemos entonces? Pues lo más importante para ver si alguien tiene una patología cardíaca es un reconocimiento médico deportivo previo al ejercicio. Que esto lo que hacemos es buscar todos aquellos síntomas que tiene el paciente, signos, exploraciones, historia familiar que nos indique que puede haber una patología. ¿Vale? No me voy a meter en el reconocimiento médico, por eso lo he puesto así a propósito pequeño, para que vean que no me voy a meter ahí. Entonces, pero sí quería comentar algunas cosas del reconocimiento médico. La historia familiar.
Si a mí me viene una persona, un deportista joven que hace atletismo, ciclismo, y cuando empieza a preguntarle por su familia me dice, pues un tío mío se murió a los 50 años de un infarto. Y tal. Y además, un abuelo, pues también se murió jovencito y decían que fue del corazón. Eso ya nos tiene que poner en prevención, porque nos está indicando que puede haber un componente familiar hereditario de ciertas patologías cardiovasculares. Entonces, por eso es tan importante la historia familiar. Y luego, la historia personal, que nos cuente historia de síncopes, de mareos con el ejercicio, y luego, pues, si tiene hipertensión o tiene cualquier tipo de arritmia, etc. Entonces, con todo esto, nos ayuda, con luego las pruebas complementarias necesarias, a llegar a un diagnóstico. ¿Para qué? Para, sobre todo, encontrar con el ecocardiograma, la resonancia magnética, pruebas de esfuerzo máximas, encontrar si hay alguna patología que pueda llevar a un desenlace fatal, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos el reconocimiento médico previo más su historial, se llega a un diagnóstico. Entonces, a partir de ahora, lo que voy a hacer es ya bajar a la arena. ¿Se acuerdan aquella diapositiva del principio donde ponía las causas de muerte súbita? Pues ahora voy a ir repasándolas una por una para decirles qué tipo de ejercicio pueden hacer y a qué intensidad. Voy a ir comentándolas, ¿vale? ¿Se acuerdan que primero voy a empezar con las de la gente joven, lo que decíamos hasta los 35 años, eso no significa que alguien de 40 no sea joven, hasta los 35 años, que sobre todo, como decíamos, eran las miocardiopatías, miocarditis, valvulopatías, todo eso ocurre en la primera etapa, porque como vimos, a partir de los 35-40, la principal causa es la patología coronaria, la cardiopatía isquémica. Entonces, esa la dejaremos para el final. Voy a ver todas las demás. Entonces, voy a empezar por las miocardiopatías. Como indica su nombre, las miocardiopatías son enfermedades del músculo cardíaco, del miocardio. Hay muchos tipos. Yo estas que les he puesto aquí son las más importantes en cuanto a volumen, en cuanto hay más gente que las padece. La miocardiopatía hipertrófica es la causa más frecuente, según este estudio que se hizo en España durante 12 años, es la causa más frecuente de muerte súbita en la gente joven. Fíjense si es importante detectarla. ¿Vale? De hecho, es una enfermedad que tiene un componente hereditario y afecta aproximadamente a 1 de cada 500 personas. ¿Vale? Por hacer un símil, si aquí estamos 500 personas, es posible que uno o una tuviera un genotipo de miocardiopatía hipertrófica. La estadística no es tan sencilla, pero por estadística podría ser, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto tenemos que intentar detectarlo. Si hay un componente familiar que nos indica que lo puede tener, se le hace, no a todo el mundo, se le hace un estudio genético, porque a veces, ahora mismo pues están ofertando por ahí estudios genéticos para la muerte súbita en el deporte. Eso no lo tiene que hacer la población, eso tiene que hacerlo la gente que tiene riesgos familiares, no es una prueba que tenga que hacer todo el mundo, porque en el 99,999 va a dar negativo. Si esta persona tiene esos antecedentes familiares, tiene genes de miocardiopatía hipertrófica, puede ser que aunque los tenga, no se exprese la enfermedad, aunque los tenga. Entonces, si resulta que el ecocardiograma es negativo, o sea, quiero decir, el ecocardiograma es normal, en vez de ser hipertrófico, si resulta que le hago una prueba de esfuerzo, es perfectamente normal, si el ecodoppler, los volúmenes del corazón son normales, esta persona, aunque tenga los genes, le vamos a permitir que haga ejercicio. Tendrá que hacer sus revisiones anuales, pero le vamos a permitir la participación deportiva. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando sí que esa miocardiopatía hipertrófica tiene repercusión. Estamos viendo que los flujos sanguíneos no son los adecuados, hay
problemas de alteración de las presiones a un lado y otro, empieza a haber problemas a nivel pulmonar, esa persona no le podemos autorizar que haga ejercicio. ¿Por qué? Porque si le autorizamos a hacer ejercicio, le estamos poniendo en peligro. En este caso, como ven, lo único que se le puede autorizar si tiene mucho interés es deportes de intensidad 1A. ¿Se acuerdan de los del 1A? Nada más. Revisión. Esto es el consejo adecuado. Luego ya las personas tendrían que tomar sus propias decisiones, pero desde un punto de vista nosotros le tenemos que decir que no puede hacer ejercicio cuando tiene síntomas. La miocardiopatía hipertrófica a día de hoy, afortunadamente no, pero hace años, hace ya 20 años o más, nos generaba un problema importante en los deportistas, porque antes de las pruebas genéticas y cuando, digamos, todavía no había datos tan finos y tan amplios como ahora, ¿cuál era el principal diagnóstico diferencial que había que hacer de la miocardiopatía hipertrófica? Con la hipertrofia miocárdica producida por ejercicio. Entonces teníamos serias dudas de cuál era cuál. Ahora ya no, ese problema afortunadamente no existe. Pues ya es fácil saber cuál es una y cuál es otra. Otra, la miocardiopatía ritmogénica. Esta es otra enfermedad que sobre todo inicialmente afectaba al ventrículo derecho, es una de las causas de muerte súbita. También es una enfermedad que tiene un componente hereditario e igual que la anterior, cuando se le diagnostica y tiene repercusión cardíaca, vamos a lo mismo. No le podemos permitir, está contraindicado el ejercicio de competición de cierto nivel. Solo le podemos autorizar deportes de baja intensidad, 1A. ¿Vale? Más miocardiopatías, pues las miocarditis, ya no son hereditarias, son adquiridas. Puede ser una miocarditis, puede ocurrir después de tener una gripe, una serie de infecciones, igual que la pericarditis. No quiero dar nombres, pero todos ustedes saben que hace poco un lateral de fútbol ha tenido un problema de estos. Ya ha estado de baja bastante tiempo de un equipo de la primera división, ¿no? Entonces, ¿qué le tenemos que contraindicar si hay una miocarditis o una pericarditis? Concretamente, en el caso de las miocarditis, es contraindicación temporal. Entre un periodo de 3 a 6 meses no puede hacer actividad física, por encima de lo que es una vida normal, de salir, andar, etc. O sea, tenemos que contraindicar. A los 6 meses o a los 3, si ha sido más leve, revisión y se le puede autorizar. ¿Vale? Cardiopatías congénitas, seguimos con ¿se acuerdan que estamos hasta los 35 años en los niños? ¿Qué son cardiopatías congénitas? Lo que indica su nombre, son alteraciones del corazón que ya las tenemos o las tiene el niño al nacer, pues eso es congénita. Aquí hay muchísimas enfermedades, muchísimas. Aquí les he puesto un dibujo de una de ellas, que es una de las más graves, que es, por ejemplo, lo que se llama la comunicación intraverticular. Lo que ocurre aquí es que la pared, el septo que separa el ventrículo izquierdo del derecho, no existe, no se ha llegado a cerrar. Entonces, claro, cuando los ventrículos se contraen, el ventrículo izquierdo, que es mucho más fuerte, mete la sangre hacia el derecho, con lo cual está sobrecargando el corazón derecho y la circulación pulmonar. Y eso puede generar una serie de consecuencias. Si es muy pequeño, se le puede autorizar que haga deporte. Entonces, ¿qué ocurre con las valvulopatías congénitas? Pues estas nos van a generar poco problema, porque si son graves, al niño se le opera. Y si no son graves, pues se le mantiene observación y si a veces se les cierran cuando son mayores y si no, pues se les opera más adelante. Con lo cual, estas normalmente se operan. Antes de que se opere el niño, pues lógicamente su situación es un poco complicada, con lo cual, además un niño, no estamos de 2, 3 años, un año no es para que esté haciendo actividad física, tiene sus cosas, ¿no? Entonces, en este caso el problema, como digo, es menor porque se operan. A día de hoy lo que sí les va a venir, cuando tengan que dar una serie de, un consejo para hacer ejercicio de intensidad, es, gracias a los avances que ha tenido la cirugía, es mucha gente ya de edades más avanzadas, de 40 o 50 años, que le dirán, yo tuve un problema cuando era niño, me operaron de una comunicación interventricular. Está operado. En principio, si las pruebas son normales, no tiene ninguna limitación para el ejercicio, ¿vale? En el adulto,
Estas valvulopatías que decíamos del niño, estamos todavía hasta los 35 años. Estas valvulopatías son alteraciones de las válvulas. Ya saben que las válvulas, pues están las válvulas, la tricúspide, la mitral, la pulmonar, la aórtica. Pero hay dos válvulas y especialmente una patología que es la estenosis. ¿Qué significa estenosis? Significa que la válvula, que es como una puerta que se tiene que abrir, pues no se abre suficiente. No se abre suficiente. Imagínense el ventrículo izquierdo. Tenemos la válvula aórtica que se tiene que abrir para que salga durante la sístole el flujo sanguíneo hacia la aorta. Si no se puede abrir, primero dentro, cuando se contrae con tanta fuerza el ventrículo, la presión aumenta muchísimo y la sangre sale, pero no sale la necesaria, ¿vale? ¿Qué ocurre si a esa persona que tiene esa estenosis le pedimos que el corazón funcione, aporte más flujo sanguíneo, más gasto cardíaco, porque le ponemos a hacer un ejercicio intenso? Lo peor que podemos hacer. Porque a un corazón que no es capaz de mantener el gasto cardíaco, encima le estamos pidiendo que haga más gasto. ¿Vale? Entonces, en la estenosis aórtica y en la estenosis mitral, como les pongo ahí, si es leve, si es una estenosis muy leve, que no afecta al flujo, eso se mide con un ecodoppler, se mide el flujo, si no afecta le podemos permitir que haga competición. Pero si vemos que está reducido el área y la diferencia de presión es muy elevada, hasta que se opere, contraindicada la actividad deportiva. Porque si le ponemos a hacer más intensidad de ejercicio, lo estamos poniendo en peligro. Esta es otra de las causas de muerte súbita en el ejercicio. Personas con estenosis aórtica que, por lo que sea, no se les ha detectado, ¿vale? Igual para la insuficiencia mitral. Las insuficiencias valvulares pasa un poco lo mismo, no me voy a meter, pues en función del grado le podemos contraindicar el ejercicio. Otro tipo de población que se van a encontrar cada vez más son los pacientes que han tenido cirugía valvular. Ya cada vez más conocemos en nuestras familias, en nuestro entorno, a alguien que le han operado del corazón y le han cambiado una válvula. Y lo vemos por la calle, están bien. ¿Por qué? Porque pueden llevar una vida normal, si la válvula se ha adaptado bien. ¿Estas personas pueden hacer deporte? ¿Pueden hacer ejercicio? Sí, sí pueden hacer. ¿Qué limitación les vamos a poner a una persona que tiene una válvula implantada? Pues limitaciones lógicas. ¿Cuál es el deporte que no pueden hacer en ningún caso? Deportes de contacto. Porque ante un choque, ese movimiento puede hacer una pequeña rotura y eso es un problema para ellos dentro de la válvula. Y sobre todo, el problema en aquellos pacientes que les digan, oiga, que a mí me han operado y estoy en tratamiento con anticoagulantes. Entonces, si está en tratamiento con anticoagulantes, evitar los deportes de choque y luego evitar los deportes de media o alta intensidad, porque para ellos un choque, una rotura, puede ser un problema serio, porque están con medicación de anticoagulantes. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No sé. ¿Qué hora es? ¿Hay media? Vale. Perdón. Bueno, vamos a ver otro y con esto ya acabamos este primer bloque que decíamos de la gente hasta los 35 años, que es más frecuente, aunque todo puede ocurrir a cualquier edad. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí tenemos que hablar de otro tema importante, las arritmias. Las arritmias cardíacas. Hay mucha gente que les vendrá y les dirá, tengo una arritmia. Les tendrá que decir qué arritmia es, porque tengo una arritmia. Hay cientos de arritmias distintas. Entonces, hay algunas arritmias que son compatibles, digamos, o que son consecuencia del ejercicio, la que conocemos todos. ¿Cuál es la típica que tienen todos los deportistas? La bradicardia, tiene una frecuencia cardíaca por debajo de los valores normales, pero esto es una adaptación al ejercicio. También puede haber bloqueos auriculoventriculares hasta de primer grado, que luego en prueba de esfuerzo se corrigen. También pueden ser consecuencia de una actividad física intensa. En principio, con esta gente no tendríamos que tener limitaciones. A partir de ahí, todo lo que sean bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, extrasístoles continuas, arritmias mal controladas, todo eso
ya supone una limitación al ejercicio, porque el ejercicio puede desencadenar que se genere esa situación de, por ejemplo, estas sístoles ventriculares en salvas, etcétera, se puede desencadenar. Entonces, en estas personas tenemos que limitar el ejercicio y nos tienen que decir, porque no es algo que depende del tipo de arritmia, hasta dónde puede llegar. Eso es un informe del cardiólogo que diga hasta qué tipo de ejercicio puede hacer y hasta dónde puede llegar. Esto en cuanto a las arritmias. Luego, hay otras enfermedades que no son raras, como ven ahí, a uno de aproximadamente cada 1000 personas, que tienen el nombre genérico de canalopatías. Estas enfermedades, pues como indica su nombre, como saben en las células, pues hay unos canales para los iones, canales para el sodio, canales para el potasio. Bueno, pues cuando estos canales en la célula están alterados, esto produce una serie de alteraciones eléctricas del corazón, que esto sí se detectan, muchas de ellas, otras demasiado tarde, pero muchas se detectan en el electrocardiograma. Es, por ejemplo, lo que se llama el síndrome de QT largo, el síndrome de QT corto, el síndrome de Brugada. Todo esto se detecta en el electrocardiograma. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando a alguien se le detecta una canalopatía, a día de hoy, en el consenso que hubo en el año 2005, miren, no se les permite la competición. ¿Vale? Entonces, si alguien les viniera con uno de estos síndromes, no se les permite, ya se lo pondrán en el informe médico, pero no se les permite la competición. Ahora, como son mejor conocidas, se está viendo más casuística, hay algunos programas que hacen actividad física, se están cambiando un poco los criterios para permitir actividad física, pero de momento quédense con esta idea. La actividad de competición no estaría permitida, ¿vale? Bueno, pues con esto he querido dar un repaso de los cientos y cientos de enfermedades, digamos, a las más importantes. Y ahora nos queda la otra, que es la de la miocardiopatía isquémica, que es ya la que afecta a las personas que tienen ya más edad y, como bien saben, la miocardiopatía isquémica, pues una enfermedad pues, que tiene mucho que ver con el tema de la arteriosclerosis. El ejercicio puede ayudar mucho. Aquí sí que el ejercicio ayuda. Cuando una persona que tiene un problema coronario, ¿cuándo está contraindicado cada ejercicio? Pues en casos muy concretos. En el resto de casos se recomienda que haga ejercicio. A su nivel, a su intensidad, controlado, pero se recomienda. ¿Cuándo no se recomienda? Pues como dice aquí, una angina de pecho inestable. ¿Qué significa angina de pecho inestable? Significa que la arteria coronaria se contrae cuando quiere, inestable. Entonces, si está haciendo un ejercicio, le pone el triple de problema que si está sentado. ¿Ven lo que quiero decir? Porque si la arteria coronaria se contrae y llega menos sangre al miocardio, si además está en intensidad de ejercicio, el problema se multiplica. En la insuficiencia cardíaca, sobre todo aguda, ahora ya poco a poco empieza a haber programas para hacer actividad física en insuficiencia cardíaca. Cuando hay un aneurisma de aorta es que la aorta, bueno, pues prácticamente la pared se ha roto. Queda solo la capa más externa y el riesgo de rotura es elevado, con lo cual no se recomienda que hagan ejercicio. Excepto en estos casos, en el resto de insuficiencia cardíaca se recomienda que hagan actividad física. Bueno, cuando la persona ya ha tenido el infarto, vamos a decirle, según las fases, dónde esté, qué contraindicaciones va a tener. Una vez que ya ha tenido el infarto, hay como 3 fases de rehabilitación. La fase primera, que es la que se hace en el hospital mientras que está ingresado, la fase segunda, que suele ser intrahospitalaria, y la fase tercera, que es para el resto de su vida. Bueno, en la fase primera, ahora, ¿se acuerdan lo que pasaba con los ingleses en el siglo XIX, que era 6 meses tumbado en la cama? Ahora ya a una persona infartada en el hospital, prácticamente al día siguiente, ya le empiezan a movilizar, que haga ejercicios respiratorios, que se mueva en la cama, que se siente, que empiece a andar. Ya se le empieza a movilizar de forma muy temprana, ¿vale? En este caso hay contraindicados pues, cualquier ejercicio que no sea esa movilización precoz, ¿vale?
La fase 2, que sería a partir de los 15 días, aquí es donde se recomienda que se le haga una serie de pruebas, ecocardiograma, la ergometría, la prueba de esfuerzo, y en función de los resultados de estas pruebas lo vamos a clasificar en su gravedad, porque esto tendrá relación directa con el tipo de ejercicio que puede hacer y dónde lo puede hacer. Miren, si es de bajo riesgo el paciente, que para ser de bajo riesgo significa que tiene una fracción de eyección, la cantidad de sangre que sale en cada latido sobre la que hay en el ventrículo, mayor del 50, si no tiene arritmias, si no tiene isquemia y no tiene sinusito, a esta persona le vamos a permitir que haga ejercicio incluso por su cuenta, en su casa, en el polideportivo, salir a andar, pero tiene que cumplir estos requisitos. También que tengan cierta condición física en la prueba de esfuerzo. Si no cumple unos criterios de consumo máximo de oxígeno, no lo obtenemos como de bajo riesgo. Entonces, por ejemplo, a una persona que tenga menos de 50 años, en la prueba de esfuerzo le pedimos que por lo menos tenga 10 meds de consumo de oxígeno en la prueba de esfuerzo. Si no, si está por debajo, le cambiamos de grado. Entonces, bajo grado de riesgo, pueden hacer ejercicio controlado, que es perfecto, que vayan a un polideportivo, a un gimnasio o un centro deportivo, donde lo hagan por su cuenta o dirigido por un profesor, ¿vale? Riesgo medio. El riesgo medio... ¿Dónde esto? Riesgo medio es cuando la fracción de eyección, ven, antes decíamos por encima del 50%, del 35 al 50, tiene aparición de angina o tiene poca capacidad, de 5 a 7 meds. Entonces, en estos casos, lo que se le aconseja es que haga ejercicio, miren, que haga ejercicio en centros que tengan un servicio sanitario, que haya al menos un servicio de enfermería o de medicina. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo incrementado de tener un reinfarto. ¿Lo ven? Entonces, se les recomienda que tengan. Y lo que estaría contraindicado aquí es ejercicio físico sin supervisión. Debemos saber que lo tiene y además estar preparados. Y cuando el riesgo es elevado, fracción de eyección muy baja, capacidad funcional por debajo de 5 meds, arritmias, depresión, aquí solo pueden hacer ejercicio en los centros hospitalarios, en los servicios de rehabilitación cardíaca que hay en los centros hospitalarios. ¿Por qué? Porque allí están preparados para, si hay un problema, sacarlo adelante. No pueden hacerlo fuera, porque no estamos tan preparados como para hacer una reanimación cardiopulmonar avanzada. ¿Lo ven? Entonces, en este caso... Bueno, en las condiciones ya se lo dije antes, las dos que tenían. Una sesión típica, que esto no voy a entrar, pues con su calentamiento, métodos de entrenamiento continuo, en circuito, en intervalos, intensidad. La intensidad para estas personas, la recomendable es que sea del 75 al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. O si la prueba de esfuerzo ha dado positiva, que hasta la isquemia, el 75% de la frecuencia cardíaca donde aparece la isquemia, ¿vale? O en la escala de Bohr de 13 a 15. El enfriamiento, control médico de la sesión, tensión arterial, escala de Bohr, monitorización cardíaca. Y aquí, muy importante, porque a veces estarán ustedes delante de esa persona. Hay que estar muy atento a los síntomas y signos de alarma. Cuando tengamos un paciente que ha tenido un problema cardíaco antes, como son estos, que cada vez hay más, desgraciadamente, en la sociedad occidental, que veamos que tiene disnea, que le cuesta respirar, que dice que le duele el pecho, mareo, palidez, sudoración excesiva significa sudoración que no corresponde con lo que está haciendo, porque cuando uno hace actividad física suda, ¿vale? Incapacidad para aumentar la frecuencia cardíaca. Alguien que cuando le subimos la carga la frecuencia no aumenta, incluso disminuye. Eso significa que el corazón está fallando. Cuando no aumenta la tensión arterial, lo mismo, el corazón está fallando. Y la aparición de arritmias. Esto lo tenemos que tener muy presente, porque en ese momento hay que parar y probablemente esté en un problema incipiente, que si se para a tiempo las consecuencias van a ser mínimas. Y ya para acabar, como
esto es un simposio de fuerza, quería hablarles de los entrenamientos de fuerza en los pacientes con patología cardíaca. Entonces, estas dos primeras diapositivas, lo que les voy a decir es qué es lo mínimo que le tenemos que pedir a estos pacientes para poder llevarlas a la sala de musculación, ¿vale? Tienen que cumplir estos requisitos, si no tenemos que esperar a que los cumplan. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Primero, que sean pacientes de bajo riesgo. ¿Se acuerdan de la clasificación anterior? Buena fracción de eyección, no arritmias, no isquemia, etcétera, de bajo riesgo. Segundo, que tenga una capacidad funcional más de 5 METs en la prueba de esfuerzo. Que el descenso del ST, que es un signo de isquemia del electrocardiograma, que eso no vendrá informado, no sea mayor de 2 milímetros, tiene que ser menor, eso nos vendrá informado. Si cumple estos tres requisitos, más que tenga una respuesta tensional normal al ejercicio, que también nos vendrá en la prueba de esfuerzo, que su tensión arterial basal esté por debajo de 150 a 100 y que no haya signos de arritmia ni de isquemia cardíaca, pues que se agote enseguida con el ejercicio, etcétera. Si cumple todos estos requisitos, lo podemos meter en un programa de entrenamiento de musculación, de fuerza, ¿vale? Que desde nuestro punto de vista, yo les hablo como médico, ustedes son los expertos en programar rutinas y ejercicios, ¿qué es para nosotros lo que pensamos que se tiene que cumplir? Primero, como suele ser gente más mayor, funciona mejor en máquinas, porque allí la capacidad de error de la máquina es menor que con una mancuerna o con un ejercicio libre. Planificar la rutina. Es importante que hagan calentamiento, no solo articular, muscular, ejercicios de movilidad, sino también que hagan un ejercicio cardiovascular. Esta gente la tienen que tener entre 10 y 20 minutos calentando en la bicicleta. ¿Por qué? Porque su corazón necesita adaptarse, ¿vale? ¿Qué carga le ponen? Pues la carga que recomendamos es, una vez que ha hecho el calentamiento, como decía, cardiovascular y también un calentamiento específico de la máquina de 10 repeticiones sin carga, lo que se recomienda, por lo menos inicialmente, después ya habrá tiempo de subir, es que el entrenamiento sea al 40% de la carga máxima o que al menos sea capaz de hacer 15 repeticiones con ese peso, ¿vale? Y el número de sesiones, pues alrededor de 2 veces por semana. Con 2 veces por semana está bien. De esta forma los tenemos mucho más controlados que si no hemos tenido en cuenta lo que decía de la tensión, de el que sea de bajo riesgo, etcétera. Hay 2 tipos de ejercicios que por lo menos inicialmente estarían poco recomendados. Después, cuando ya lleven más tiempo, los pueden hacer. Para el tema de los pacientes cardíacos son todos los ejercicios que tengan que ver con levantar el miembro superior por encima de la cabeza. Este tipo de ejercicios serían los menos recomendados, ¿vale? Porque eso se supone una sobrecarga de presión al corazón, por lo menos inicialmente, los primeros meses. Después ya irán poco a poco evolucionando. Y en principio esto era lo que les quería contar y muchas gracias y me quedo a sus preguntas, ¿no? Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues tenemos aquí el turno de preguntas para el doctor José Montoña Miñano, cuando quiera. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitarle por la ponencia. Gracias. Y quería hacerle una pregunta. Yo, por ejemplo, tengo un cliente que operado de válvula mitral hace 6 años y es boxeador, bueno, es boxeador. Perdón, empiezo otra vez, es que no le he entendido bien lo primero. Vale. No, que tengo un cliente que está operado de válvula mitral y es exboxeador. Y como usted ha comentado y había visto yo en la referencia bibliográfica, no está aconsejado el deporte de contacto. ¿Llegaría un punto en el que, por ejemplo, esa persona podría volver a realizar un deporte de contacto, ya no solo con un saco, sino con una persona? O sea, pasados X años de la operación. Vale. Me pregunta, ¿qué patología era la que tenía? Está operado de válvula mitral. Bueno, vamos a ver. Estos son recomendaciones generales, luego en cada caso hay que aplicarlo. Entonces, en principio, si es un entrenamiento, yo lo que le diría es que competición nunca. Y si es capaz
de hacer un entrenamiento en el cual los golpes se marquen, no sean golpes de verdad, yo también se lo podría autorizar. Pero golpes directos sobre la zona torácica no lo recomendaría. Pero tampoco pasado, por ejemplo, 10 años... 11. Es que las válvulas llevan sus revisiones. Las válvulas tienen una vida media. Entonces, las válvulas que se ponen ahora son mucho mejores, pero las válvulas antiguas, muchas, había que cambiarlas a los X años. Vamos a poner, por ejemplo, 10 años, ya que ha dicho usted esa cantidad. ¿Qué ocurre? Que si nosotros hemos llevado una vida adecuada, pues a lo mejor en vez de durar 8 años, dura 10 o 12. Si recibe muchos golpes, pues lo mismo, en vez de durar 10, dura 8. Entonces, yo no le aconsejaría golpes directos. Hay también, antes, como hemos estado en el tema de la muerte súbita, lógicamente no les he hablado de todos los casos, pero un porcentaje pequeño de casos de muerte súbita son por golpes directos en el tórax. Que el corazón tiene momentos, que sobre todo cuando está en la fase de repolarización entre el QRS y la onda T, que un golpe directo puede ser mortal. Yo no sé si, me parece recordar, que incluso lo harían ustedes, hace unos años, a un chico joven, un portero le pegó un golpe en el tórax y murió. ¿Y por qué? Entonces, por eso les digo que cuando el corazón tiene una patología de base, vamos a evitar darle golpes. Vale, muchas gracias. Este es uno de los casos en los que se ve que la relación que tenemos que tener los entrenadores con los médicos del deporte es fundamental. Y creo que esa relación siempre tiene que haber un médico de confianza al que poder preguntar, el que poder asesorarnos, para que siempre podamos tener la tranquilidad de hacer un buen entrenamiento. Entonces creo que, bueno, que ese es uno de los mensajes clave que tenemos que lanzar con este tipo de sesiones, ¿vale? La siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Lo primero, felicitarte por la ponencia y, como nos has dicho, que por ejemplo que según la patología quien indica cuál es la cantidad de ejercicio y hasta cuándo es el cardiópata, si esa cantidad de ejercicio se la pone directamente el cardiópata o la evalúa con el en este caso el graduado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, con el entrenador, o si le da unas pautas y saber cuáles son ese tipo de pautas. Muy bien. Pues nosotros, lo que es en el área de medicina del deporte, nos manejamos de tal forma que nuestros informes van con las pautas muy claras de intensidad de ejercicio, duración, etc. En muchos de los casos es posible que el informe sea en otras zonas o que sea directamente del cardiólogo y, bueno, pues ha tenido su infarto y se le recomienda que haga actividad física. Entonces, ustedes ahí tienen un papel importante que, bueno, si tienen la posibilidad de comentar, como decía, con un servicio de medicina del deporte, y si no, pues tienen que tomar la decisión. ¿Qué es lo recomendable a nivel general? Si es de, como decíamos antes, de bajo riesgo o riesgo medio, si es que hay un servicio sanitario en el centro, la frecuencia cardíaca recomendable es del 75 al 85%, pero no hay que empezar por esa frecuencia a entrenar. Eso es un objetivo a conseguir quizá en 1 o 2 meses. Hay que empezar al 50, al 60. Y la duración, 50 minutos, 1 hora, pero tampoco hay que empezar por 50 minutos, hay que empezar por media hora o 20 minutos, lo que aguante. Y poco a poco alcanzar entre el 75 al 85%. Entonces eso lo tienen que ver ustedes, la frecuencia. ¿Qué problema podemos tener? Un porcentaje muy elevado de los pacientes que tienen infarto de miocardio, que han tenido, el tratamiento que le ponen es con beta-bloqueantes. ¿Y qué pasa un paciente que tiene un tratamiento con beta-bloqueantes? Que la frecuencia cardíaca no le va a aumentar en respuesta al ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a controlarle yo con mi pulsómetro la frecuencia cardíaca? En ese caso, lo que se recomienda, que lo he puesto antes, es hacerlo con la escala de Bohr, con la percepción subjetiva de ejercicio. Una vez es difícil saber, pero cuando 2 o 3 días en semana le vamos preguntando, es muy exacta. Siempre nos va diciendo 12, 12, 12, 12, y cuando se adapta empieza a decir 11, 11, hay que subir la intensidad. Igual, cuando lo tenga ahí y vea que la frecuencia cardíaca, cuando usted le diga, esté media hora en la bicicleta a 50, 70 vatios, cuando vea que la frecuencia cardíaca a las 2, 3, 4 semanas ya no se mantiene en 110 latidos, que es la frecuencia que ha marcado de entrenamiento, hay que subir la carga. Vale. Entonces, sí. Y una segunda pregunta.
Como hemos visto que la cardiopatía isquémica, nos ha hablado al final de ellas, también por obesidad es uno de los riesgos de muerte más altos. Esas recomendaciones que nos has dado aquí por la patología de cardiopatía isquémica, ¿podríamos trasladarlas a riesgo por obesidad? Perfectamente. Hay una diapositiva, estas recomendaciones son recomendaciones para pacientes cardíacos, pero para muchas más patologías, por ejemplo, obesos. Y algo que ustedes se van a encontrar cada vez más, que son personas de edad media, vamos a decir entre 40 y 60 años, que por el motivo de la publicidad, de lo que os he dado, no han hecho nunca actividad física, o mejor dicho, ejercicio, y van a ir a decir, oiga, que yo quiero hacer ejercicio. Esas personas, por lo menos inicialmente, hay que seguir estas consideraciones. Luego después ya, cuando tengan condición física, pueden hacer lo que quieran. Pero sí valen. Vale. Muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta más, las otras dos. Como va a estar aquí, se va a quedar aquí un rato para poder contestar alguna pregunta. Vale, sobre todo para ceñirnos a los horarios del simposio, ¿de acuerdo? Una última pregunta. Bien, lo primero, hola y muchas gracias por la ponencia. A mí en lo personal me han parecido unas pautas muy aplicables para las personas que trabajamos con gente de a pie, con población media, ya que muchas veces los informes que nos llegan del hospital por los cardiólogos y por los médicos van muy faltos de este tipo de recomendaciones. Entonces, lo primero, gracias. Y lo segundo, la pregunta va referida a otro tipo de patología también muy común, como es la hipertensión arterial. Me gustaría si nos pudiera dar alguna recomendación rápida de este tipo en cuanto a ese tipo de patología que muchas veces no lleva un seguimiento médico tan claro como este tipo de patologías que hemos visto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues sí, es un tema muy importante, yo intentando priorizar por la gravedad. Entonces, la hipertensión arterial, igual que la pregunta de su compañero antes de la obesidad, igual que la diabetes, que cada vez es más frecuente, son patologías que se benefician muchísimo del ejercicio. Entonces, ¿cuál es el ejercicio más adecuado para un hipertenso? Ejercicio de tipo aeróbico, ejercicio de intensidad, como decíamos antes, moderada, 70-75% de su frecuencia cardíaca máxima, duración a alcanzar 1 hora, más o menos, y luego, pues si puede haber un centro que se tome la tensión, mejor. Hay una relación directa entre la cantidad de actividad, ejercicio físico que se hace, controlado, y el descenso de la hipertensión arterial, directa. O sea que para la hipertensión arterial es de lo mejor. Es más, yo sería partidario que para las hipertensiones límite, que todavía no son hipertensiones claras ni no son hipertensiones que están en el límite, yo nunca les pondría tratamiento con medicación sin probar antes dieta, sin sal, etcétera, y actividad física controlada. Y si en 6 meses seguramente se les controla la tensión arterial. Genial, muchas gracias. Bueno, pues darle las gracias al doctor José Montoya por venir aquí, por hacer ese esfuerzo y que se quede un mensaje claro. Yo creo que, y lo repetimos en casi todos los simposios, ¿no? Colaboramos, somos compañeros en el objetivo de mejorar la salud de las personas que vienen a buscarnos. Hay médicos que pueden prescribir y nosotros planificamos en colaboración con ellos, o sea que no hay ningún problema en trabajar en conjunto. Muchas gracias y vamos a pasar a la siguiente ponencia. Muchas gracias, José. Muchas gracias.